el tema de las super aplicaciones de redes sociales que hagan muchas más cosas, yo creo que no viene mal a nadie. Al final yo creo que también es bueno el tema de la competencia. Apple ha entrado ahora también en competencia con este tema de pagos a la hora de ofrecer micro préstamos a la hora de pagar ciertas cosas con la Apple Card. Y bueno, puede ser muy interesante, ¿no? El tema es aquí ver un poco cómo lo enfoca Twitter, porque evidentemente ha sido unos días horribles. Yo no me quiero ni imaginar. Yo he trabajado en una consultora, me imagino lo que tienen que estar pasando la gente que está ahí dentro, con unos timelines que no es que sean difíciles, es que son, os lo digo, literalmente imposibles, porque aunque penséis, bueno, pero es que esto, el desarrollo es muy fácil, ¿no? Pero cuando tú haces un desarrollo, por muy fácil que sea, tienes que hacer unas pruebas de regresión, tienes que probar que no rompes nada, tienes que ver si realmente eso va a afectar a cualquier otra cosa, tienes que hacer un merge con lo que tú has hecho con lo que ya hay para que no afecte a nada. O sea, hay todo un proceso que, claro, eso si se lo saltan, pueden hacer que la plataforma se caiga entera. Se caiga entera o esté más expuesta a ataques, que Twitter es muy jugosa para ese tipo de cosas, con lo que yo entiendo por lo que tienen que estar pasando. El tema de los despidos es algo horrible. Yo, evidentemente, cuando entras en una empresa en quiebra, y aquí comentamos también un poco lo que hizo Jobs en su momento con Apple, lo primero que haces es intentar reducir al mínimo el personal que tienes, al mínimo que necesitas, ¿no? Porque al final es algo que tienes que intentar sostener la empresa con la base y luego ir creciendo, y a partir de ahí pues volver a contratar, ¿no? Lo que hizo Jobs cuando llegó a Apple a final de los 90 y estaba la cosa... Bueno, Apple, supongo que todos lo sabéis, pero Apple estaba en la bancarrota. O sea, Apple estaba al borde de cerrar. Michael Dell le envió un recadito a Jobs y le dijo: lo mejor que puedes hacer cuando vuelvas a Apple es devolver el dinero a los inversores y cerrar la persiana, porque no vas a salir de esta, por mucho Steve Jobs que sea así. Luego al final pues sí que salió, ¿no? Entonces Jobs en su momento se le ha preguntado mucho por esto en las entrevistas que le hizo Walt Mossberg en All Things Digital. Se le preguntaba mucho sobre esto y que cómo afrontó esto, y él dijo que el primer año fue muy duro, ¿no? Porque echar a gente es decirle a una persona que posiblemente tenga familia que cuando vuelva a su casa diga que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? En Apple tuvieron, entre comillas, la suerte de que había mucha gente joven que no tenía, bueno, pues ese problema familiar, ¿no? Que podían encontrar trabajo enseguida. A lo que le sorprendió a Jobs, fijaos que es una cosa, y es que veía que cuando volvió a Apple, bueno, evidentemente también es otra cosa que seguramente a Elon Musk le está pasando, y es que se le está juzgando muy alegremente por lo que está haciendo, pero hay que ver cómo está Twitter, que no sabemos. Y es que le pasó a Jobs también, cuando volvió a Apple en plena etapa de crisis, se dio cuenta que la Apple que él se encontró estaba mucho peor de lo que él pensaba que estaba, ¿no? Entonces tuvo que hacer decisiones muy drásticas, ¿no? Redujo más de 200 productos en 15 o en 10, ¿no? Y echó a mucha gente. Entonces había gente que él dijo: pero si es que tenemos a genios dentro de Apple. A la gente que estaba desarrollando producto, a la gente que estaba pensando cosas, eran genios. Y le decía: pero ¿por qué seguís aquí? ¿Por qué no os habéis ido? Y claro, pues al final él se dio cuenta de que buscaban a la gente que tenía esa pasión, y que el problema era precisamente los managers, ¿no? La gente que estaba llevando a esa masa de conocimiento creativo, que fue al final un poco el problema. Y la primera decisión de despido fue todos los managers, que es también lo que ha hecho Musk, ¿no? Musk ha sido mucho más tajante, también porque las condiciones de la empresa sean distintas, pero desde luego Jobs siempre ha recordado esa época como una de las épocas más difíciles que ha pasado en Apple, y también un aprendizaje para los próximos años que vinieron después. Es que cada producto nuevo que Apple sacaba al mercado pensaba en ese primer año. Es decir, no podemos volver a un punto en el que tengamos que echar a gente a la calle. Y durante toda la trayectoria de Apple, desde ese día hasta hoy, ellos no han tenido despidos de este tipo. De hecho, han ido creciendo, como sabéis. Bueno, también hay muchos otros factores, por la empresa, por la tipología de negocio, con lo que tengan. Pero desde luego fue una época complicada, y Musk no lo tiene que estar tampoco pasando. O sea, no se está divirtiendo con esto precisamente, aunque parezca que lo haga muchas veces, y se le está complicando. Lo que sí que estamos viendo es que la gente está buscando alternativas. Y yo te quiero preguntar a ti, Javier, si tienes una cuenta en Mastodon.
No descarto hacérmela algún día, que las cosas cambien, pero hoy por hoy no. Además, no tengo mucha fe en que Mastodon vaya a triunfar de la forma que ha triunfado Twitter, entre comillas. Twitter, en comparación con Instagram, con WhatsApp, con Facebook, es una fracción de lo que son ellas en términos de penetración, de alcance de usuarios. Twitter tiene otros éxitos que son marcar la agenda a menudo, ¿no? En Twitter no somos muchos. De mis amigos a lo mejor tengo Twitter yo y un par más y solo para leer y no le da mucha importancia porque lo que le da importancia es Instagram o TikTok, y ni hablemos de WhatsApp. Pero cuando tú enciendes la tele y pones el telediario, hablan de qué ha dicho Trump en Twitter, hablan de qué reacciones en Twitter ha tenido no sé quién, mientras que Instagram y tal, a nivel de agenda, es algo que va para el corazón, un poco de deporte, ¿no? Un poco más. Sí. Replicar siquiera el éxito de Twitter, ya no digo obviamente el de Instagram o WhatsApp o compañía, simplemente el de Twitter, con una complejidad para el usuario de a pie, de la calle, de persona civil, que tiene Mastodon, lo veo improbable. De hecho, precisamente, el objetivo del artículo que tenemos en la Pedesfera es porque durante ese fin de semana nos dimos cuenta de que muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos, estaba buscando alternativas a Twitter o yendo en desbandada, ¿no? Por lo que estaba pasando dentro de la empresa. Y estaban oyendo hacia Mastodon y mucha gente me preguntaba, ¿por qué hacia Mastodon? ¿No? Porque, bueno, Mastodon es una red descentralizada, es una red que, bueno, es muy parecido, de hecho ellos lo que se comparan no con otras redes sociales, sino con el correo electrónico, ¿no? Porque tú te puedes dar de alta, digamos, en un proveedor, pero te puedes comunicar con toda la red, ¿no? Que tenga ese sistema. El problema de Mastodon, como dice Javier, es que no es tan natural, ni siquiera registrarte, ¿no? Porque lo primero que te piden cuando entras en Mastodon es en qué servidor quieres estar y no sabes a lo mejor ni lo que es, ni para qué sirve, ni qué consecuencias va a tener elegir uno u otro. De hecho, es muy gracioso, hoy precisamente en Twitter ha salido un chico que trabajaba en temas de metaverso y demás, y él tenía en su bio temas de metaverso, no sé qué, y lo han echado del canal. O sea, le han baneado la cuenta porque en ese canal en concreto no se puede, prohibido hablar de metaverso. Entonces, claro, la gente que se está yendo de Twitter porque se piensa que va a encontrar en otro sitio más libertad o más lo que quieras, pues al final las redes sociales son redes sociales, se tienen que, bueno, es muy complejo, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que ha tenido más. Yo me he dado de alta en Mastodon, pero bueno, casi por probarlo, va muy lento, para publicar un post o un tweet que llaman ellos, tarda la vida porque los servidores están completamente saturados por todo lo que ha pasado este fin de semana. Pero bueno, si tenéis curiosidad, tenéis el artículo en la Pelesfera, probadlo. Además hay muchas aplicaciones diferentes, no hace falta que uséis la oficial, hay muchas que están muy bien para probarlo, y lo bueno que tienes es que te puedes autoverificar, ¿no? Que mucha gente lo pregunta, ¿cómo te verificas? Bueno, pues si tenéis una página web, tenéis que añadir un tag HTML, un rel, que haga referencia a vosotros, entonces desde vuestro perfil os enlazáis y eso, bueno, pues se considera que tú eres el que dices ser, que trabajas en esa página o escribes en esa página, ¿no? Como es muy curioso. Twitter en sí, vamos a publicar además todas las novedades que tengan las aplicaciones de Twitter, sobre todo para entornos Apple. Yo aquí sí que le pediría a Musk, y ahora te preguntaré qué le pides tú a Musk para las aplicaciones de Twitter, en los entornos Apple, evidentemente. Yo aquí le pediría a Musk, tío, ¿quieres por favor hacer algo con la aplicación nativa de Mac? Que todavía no puede ni siquiera entrar a los Spaces. O sea, es una cosa que nos pone que utilizando la versión de iPad, y esto lo íbamos a tener solucionado, pero es que claro, si la versión de iPad no la actualizas, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, ese tipo de velocidad ahí sí que necesitaríamos. Eso, y yo creo que Musk tiene buenas ideas. Volver a traer Vine ahora mismo es una ideaza, porque precisamente, lo que comentaba Javier, ostras, se está viendo mucho movimiento, que se está yendo la gente hacia TikTok, ¿no? Vídeos cortos, pero es que Vine inventó eso. O sea, si Vine se hace bien y se se hace popular, pues yo creo que puede ser un productazo, de cara a ampliar, ¿no? Incluso a nivel de negocio, ¿no? Porque fijaos en TikTok la cantidad de pasta en anuncios y en promociones que se pueden hacer. Yo creo que tienen que tener hay buenas ideas ahí en el tema de aplicación. El tema de los verificados, yo creo que da vergüenza ajena. O sea, estas últimas veces que estamos viendo a gente que se está haciendo pasar por Nintendo España,
gente que juega al baloncesto famosa en la NBA diciendo que es equipo. O sea, yo eso lo veo una vergüenza. Nosotros somos usuarios verificados a la antigua usanza. Evidentemente yo vi bien, ¿no?, que a los usuarios verificados nos cobraran por mantener el check. No me pareció mal. Bueno, pues mira, pues no pasa nada por mantenerlo. Pero claro, el problema es que cuando el objetivo de la verificación, que es comprobar que tú eres quien dices ser, ya no es ese, sino simplemente que te suscribes a un servicio, pues claro, es un problema, porque cualquiera se puede hacer pasar. De hecho, a Mar le juzgó a la mala pasada de que se hacía pasar por él y tuvo incluso que empezar a banear gente, ¿no? Esas son cosas que dices, bueno, a ver, soluciona primero eso y luego vemos a ver lo que pasa, ¿no?, con todo lo demás, porque hay mucho que hacer en Twitter y yo creo que, desde luego, se puede hacer algo con Twitter, como decía Javier, iba muy lento antes a nivel de todo. O sea, daba la sensación de que no pasaba nada en Twitter. El botón editar, ¿cuánto tiempo lleva encima de la mesa que podía haber salido antes, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. ¿Tú qué le pides a Musk, a Twitter Musk? Más Twitter. Uf, un montón de cosas. En primer lugar, continuar con esa tendencia de cambios rápidos, que no, obviamente no le estoy pidiendo ni más despidos ni más cosas incendiarias, sino cosas que con un sentido y con una lógica tengan despliegues, pues eso, con unos plazos más razonables. Por ejemplo, los superfollows llegaron hace un año y medio, una cosa así, y todavía son para Estados Unidos y no sé si algún país más. Siempre suele haber ahí un cuarteto de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia o algo así. Ese tipo de mejoras, hacerlas globales prácticamente de una. Me cuesta ver motivos por los que no implementar esto de forma global. O más allá de que hagas unas pruebas iniciales con un grupo controlado de usuarios, que luego el salto, ¿no? Hay más en esa línea. Está también, bueno, por ejemplo, lo que comentabas de Vine. Vine es un producto que quizás nació antes de tiempo, porque Vine, que nació en 2013, si no recuerdo mal, sí, y justo, murió en 2016 2013. O algo así, ¿verdad? 3 añitos así duró, sí. 3 añitos nada más. Vine nació en la época, vamos a medirlo en iPhones, el iPhone 5/5S, ¿no? esa etapa. Correcto. Tú me dirás, compara la experiencia de, uno, hacer vídeos tú con un colega, lo que sea, con un iPhone 5S, con esa calidad de grabación, esa tal, con la de un iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 13 a secas, ¿no? La calidad es muy superior y por tanto más agradable de ver la experiencia final. Por otro lado, la propia visión de ese vídeo, no puedes comparar la pantalla de 4 pulgadas de la época, que daba para lo que daba, en comparación con 10 años después los pantallones que tenemos, donde TikTok, lo estamos viendo, Instagram también, es un placer, es una adicción, scroll, y me paso ahí 1 hora antes de dormir cada noche porque es muy adictivo. Y otra cosa es si eso nos parece saludable o no. Más cosas que le pediría a Musk. A ver, igual que decía antes lo de más cambios un poco más rápidos, ¿no?, y cambios menos a velocidad glacial, también te diría de dar un orden después del caos inicial a lo de los verificados. Tú y yo estamos verificados. Yo pedí la verificación hace 6 años. No sabía si me la darían o no. De hecho, yo creo que en ese momento tenía más claro que no. Y me la dieron y no me la deberían haber dado. Y si me la dan a mí, se la tienen que dar a mucha más gente. Es decir, entiendo que una posibilidad sea verificar solo a personas relevantes o instituciones relevantes en gobierno, deportes, entornos corporativos, noticias, tal. Yo no soy una persona relevante ahí, hace 6 años todavía. Entiendo que una posibilidad puede ser esa y otra posibilidad puede ser, bueno, pues esta persona es don nadie, pero nos ha demostrado que es una persona real y tenemos una identidad asociada a él, aunque sea a través del teléfono móvil. Y en el caso de que se meta en un lío gordo, vamos a poder saber quién es y tener que estar recurriendo a la justicia, a ver con la teléfono y todo esto. Son 2 posibilidades diferentes. Lo que no me parece bien es que después de más de, ¿cuánto lleva Twitter? Más de 15 años en marcha con el verificado, en un sentido el verificado significa otra cosa completamente distinto. Pues, oye, haberte inventado otra insignia, un pajarito dorado, una estrella, no recurras al check azul de verificado, porque bueno, y el oficial que duró 2 horas, ¿qué me dices? El oficial duró 2 horas. Yo entiendo que la mentalidad de Musk y su gestión empresarial es otra, porque lo hemos visto en Tesla y en Twitter seguramente, que es Twitter, que es un producto 100% digital, que es como hacer coche, lo vamos a ver todavía más. Y lo ha dejado muy claro. Preparados para los próximos meses, ver cosas que lanzamos y eliminamos y no funcionan. Y solo se quedará aquello que funcione. Y él no le tiene miedo a eso.
Pero claro, al Bueno, final los usuarios a Nintendo no le va a hacer gracia seguramente esta volatilidad tan divertida que ya le empezó claro, y el los Mario por la primera y anunciantes. todo esto. Claro, los anunciantes tampoco. Es decir, le estás diciendo a la gente que quiere, que puede meter pasta en tu plataforma, que tu plataforma va a ser inestable en los próximos años, ¿no? O los próximos meses, ¿no? Que es un poco complicado. Yo creo que al final el sentido de la verificación no es decir que ni eres VIP ni eres famoso, porque al final, ya te digo, pues, hay mucho verificado famoso, pero nosotros somos simplemente gente que pues escribimos en un medio, ¿no? No tenemos más repercusión que eso, y si no estuviéramos verificados tampoco pasaría nada, ¿no? Porque al final, bueno, pues hablamos de lo que hablamos, no somos importantes en ese sentido. Pero la verificación sí que tiene un sentido muy bueno y es algo que la gente está pidiendo mucho a las redes sociales, es, oye, las redes sociales ahora tienen una gran labor social, porque como tú dices, salen en telediarios, salen en noticias. Cuando hay gente y hay sentencias e insulta, agrede, hace bullying, bueno, pues no estaría de mal verificar a todas las personas. Quizá la idea de Musk no es mala en el sentido de que hay que verificar a todo el mundo. Ojalá se pudiera hacer eso, porque significaría que todos los que estamos hablando en esa red social hay detrás una persona que puede ser comprobable a nivel si hay algún problema, ya no solo porque cause un problema, sino porque, bueno, pues tenga algún problema de algún tipo, ¿no? Se pueda ver, ¿no? Que no sean bots, que también es un problema que Musk estaba luchando mucho contra ellos. Es decir, un verificado de ese tipo está muy bien, ¿no? Pero el problema es que, claro, ahora mismo ya te cambia totalmente el sentido, ¿no? Antes nos preguntábamos internamente en la lista si íbamos a pagar por Blue ahora cuando llegara. Hombre, a mí sí que me gustaría, ¿no? Porque el tema de editar los tweets, el tema, yo creo que tienen cosas chulas, pero el tema de verificado es un caos. El tema del oficial que duró 2 horas, a Ángel Jiménez en Twitter, yo el otro día me reía un montón con él porque dice, bueno, es que estaba escribiendo sobre eso y no me dio tiempo a enviar la noticia al periódico y ya lo había cambiado. O sea, y bueno, y gente como, no sé si fue la NBC o algún medio de estos, publicó la noticia 2 horas después de que ya lo hubieran cancelado. O sea, que fue algo como muy rápido. Pero es que, si lo piensas, el tema de los $8 se le ocurrió porque Stephen King se quejó porque Musk pedía $20. O sea, en Twitter este tío decía, oye, pero verificado van a pagar $20 al mes para que esto funcione. Y Stephen King le dijo, perdona, me tendrías que pagar tú a mí para que yo escribiera en tu red social. ¿Cómo voy a pagarte $20? Y la respuesta, lo podéis leer en Twitter, Musk dijo, bueno, ¿y qué te parecen 8? Y ahí se quedó. Y a partir de ahí ya fueron $8. O sea, que podía haber dicho 8 como podía haber dicho yo qué sé. O sea, no hay un plan de negocio ahí, ¿no? Da la sensación de que, hostia, de verdad hay alguien al volante. Pero si hay alguien que puede transformar Twitter por fin, yo creo que va a ser él, aunque pase un periodo, por eso decía que va a venir un momento complicado, ¿no? Entonces, esto de los $8, ¿cómo lo ves, no? Es que es un poco ir a la deriva, ¿no? No sé. Da esa sensación y tú claramente lo ves y esto el historial de Musk en Tesla es sabido que hay ideas que le vienen por Twitter, que le parecen buenas y que va simplemente en muy poco tiempo. Justo con lo de los $8 me cuesta mucho creer que pensase realmente 20 como un precio razonable, luego bajase a 8 viendo un tweet, incluso siendo Musk. Una maniobra, ¿no? Esto Incluso, es algo que me recuerda, sí, yo creo que fue un señuelo lo de los $20 para que luego los 8 te parecieran mucho más razonables en comparación, porque si te dice directamente 8 igual no te parecen tan bien. Al final es una cosa muy parecida como gobernaba Trump, no me quiero meter aquí en política, pero Trump muchas veces su estrategia, él se notaba mucho que venía del mundo de la empresa privada y de desarrollo de negocios duro, y su estrategia muchas veces era entrar como elefante en cacharrería, imponer unas condiciones muy duras, hacerse denotar de una forma desagradable y a partir de negociar, ¿no? Y él seguramente quería llegar a un punto intermedio, pero tenía que empezar, como yo suelo negociar, desde un punto mucho más alto. Sí. Eso por un lado. Luego, sobre lo que comentabas de la verificación, yo estaría de acuerdo en que por el bienestar de Twitter y de la gente que usamos esta red, hubiese más gente verificada y quizás hubiese un sistema del estilo, tú eliges si verificarte o no dando tu identidad. Si no te verificas, toda la gente que sí está verificada, que insisto, no seríamos los que estamos ahora, sino muchísimos los que simplemente tiramos la identidad, podríamos ocultar permanentemente las menciones de los no tal. Pero también te digo otra cosa, una anécdota literalmente de mi pueblo que me cambió la forma de ver internet. En mi ciudad, en Torrent, hay un periódico local en cuyas noticias, estoy hablando del año 2009, 2010 y 2011,
en todas las noticias había un cajón de comentarios y en ese cajón de comentarios cualquiera podía comentar simplemente poniendo un nombre y no recuerdo si un correo que ni se verificaba, podías inventártelo. Y eso era muy tóxico, y cuando encima es un entorno local, donde más o menos nos conocemos, se señala gente muy concreta, comercios, a políticos locales, todo esto, era un clima irrespirable. Tú entrabas a ver a quién se iba a llevar hoy la aspiración, se decían cosas muy desagradables, había amenazas chungas. Y yo recuerdo, yo conocía un poquito, muy poquito, a los dos que estaban en el periódico y les decía, oye, poned el cajón de comentarios de Facebook, que se puede, que hay sitios que ya lo tienen, y eso te quita de un plumazo la gentuza que está comentando que hay que matar no sé quién, que sin vergüenza por nada, inmigrado, cualquier cosa de esto, ¿no? Que hacer un clima irrespirable. Lo hicieron y todo siguió igual, simplemente a la gente no le importaba dar su Con nombres, ¿no? Muy macarra y muy cazurra en esta vida, que dice barbaridades y le da igual porque lo ven normal o porque tienen otras prioridades en la escala de valores. Entonces, con lo de los verificados, por un lado me hace ilusión que todo el mundo pueda ser verificado y que realmente eso significa que esta persona no es tal, pero al mismo tiempo pienso, ¿y esto realmente solucionaría la papeleta? ¿Acaso no habría gente que con su nombre, su apellido, su cara y su DNI de falta iba a decir barbaridades y iba a amenazar? Pero bueno, me acuerdo mucho estos días de aquella anécdota del periódico de mi pueblo. Sí, es verdad, es verdad. Yo, al final, el ejemplo de estos días de que si ves un Nintendo of America con el cheque de verificado, lo ves así en diagonal y piensas que son Nintendo, y de repente te ves a Mario haciéndote la peineta, ostras, yo eso no lo... O sea, eso es lo que hay que solucionar. O sea, no estas cosas, hazlo de otra forma, pon otro check, no sé, pon otro check, no otro check abajo, cambia el color. O sea, yo creo que hay... Esto, mira, en Product Management, esto es lo que dicen que pasa cuando pones al CEO a tomar decisiones de producto, ¿no? Y no tienes a un equipo detrás que le diga, tío, pero ¿cómo se te ocurre esto, no? Y yo creo que un poco también es lo que está pasando en Twitter. Oye, ya para acabar súper rápido, ¿tú te acuerdas de Ping? La red social de Apple, de música, Ping. De iTunes, claro. Estaba emocionadísimo el día que la lanzaron. Sí, y el día que la cancelaron... Ya se me había olvidado que existía Ping prácticamente, pues por eso la cancelaron. Es que, claro, cuando hablamos de redes sociales y cuando hablamos de todo esto, parece como que sea como muy fácil, ¿no? Yo creo incluso más a pensar, a ver, tío, que yo envío cohetes a Marte, ¿sabes? No voy a saber llevar una red social aquí de... Pues ojo, porque los cohetes son muy fáciles de ver si funcionan o no. O sea, si van para arriba van bien y si no, pues no van. Y los coches si andan van bien y si no, pues no van. Pero la red social tiene muchos matices porque son interacciones de personas con otras y es muy complicado, ¿no? Yo creo que Apple entendió la lección y aquí fue Steve Jobs el que la entendió, porque con Ping intentaron crear una red social. Tenemos en Apple Esfera además un montón de artículos de Ping de la época. Y bueno, lo que intentó hacer Apple un poco es, oye, pues una red social de artistas y gente afín a ti a nivel de música para que tú puedas compartir en iTunes. Ahí todavía no existía el streaming en música en Apple Music ni en iTunes, y tú pudieras compartir, pues oye, las cosas que más te molan, no los artistas, vas un poco tal. Pero fue un desastre porque además los artistas podían poner, o sea, ellos ponían cosas tipo Facebook, ¿no? Era como un pequeño muro muy light de Facebook, pero eso no funcionó. Además, yo recuerdo en alguna keynote que Steve Jobs decía, vale, con Ping, lo de Ping no tómamelo en cuenta, ¿vale? y ya pasaba otra cosa, ¿no? O sea, que es complicado. ¿Y tú crees que Apple podría entrar? Sería un terreno muy complejo, en alguna red social a lo grande, porque esta semana también hemos publicado un post de, oye, se va quedando sin margen si quiere entrar en redes sociales Apple con todo lo que está pasando. Pero yo creo, no sé si quedaría hueco o si Apple lo sabría hacer, meterse en este berenjenal que es bastante potente. ¿Tú apostarías por esto? ¿Complicado? Muy complicado. Una red social necesitas tener un papel moderador, necesitas tener... Apple no está en esas. Apple no tiene ni activado los comentarios en YouTube para sus propios vídeos, para su propio canal. Se va a meter en un negocio como este. Yo no lo veo nada claro. Si te parece, mira, justo ya que me preguntas por red social, por ver comentarios de gente que ha estado hablando en los comentarios de Twitch. Mira, por ejemplo, decía Javi Lozana, viejo conocido, que Jack Dorsey está montando una nueva red, Blue Sky Social. Es interesante porque, paradójicamente, Jack Dorsey fue el fundador de Twitter y estuvo muchos años al frente y luego volvió después de haberse ido y tal, hasta que ya se quedó en manos de Musk y tal. Blue Sky Social es un protocolo, al final es mucho más parecido a Mastodon que a la propia Twitter. Pero es que Jack Dorsey, pues recordemos sobre todo sus últimos años, su última etapa, de ferviente defensor de las criptomonedas, se le ve con un aire así como muy
Se le fue la espiritual, olla. trascendental, Sí, se le ha ido un con la poquito. perilla está larguísima. No creo que tenga mucha fe en que este protocolo de red social va a ser un gran proyecto replicable a Twitter, sino que es otra cosa, sus historias, sus preocupaciones. Ahora el hombre que está ahí, rollo tibetano, pero no creo que esté tratando de hacer una nueva Twitter basada en un protocolo, que alguna vez me ha dicho que se arrepiente de que Twitter sea lo que es, una empresa centralizada, una red social Sí, sí. centralizada, en lugar De hecho, has del hecho las protocolo, que es lo culpas que he de todo lo montado que está ahora. pasando por Twitter.